Continuamos entonces, la voz de los elegidos. No te olvides, podés entrar a mi perfil, Tomás Araujo, y ahí buscar el enlace. Y si hoy por alguna razón no lo podés escuchar, podés luego buscar por ese enlace en mi perfil, ir al canal de YouTube y ahí podés buscar estos o cualquier otro de los videos anteriores. Y de paso, si querés compartirlo, sería una gran bendición con tu familia o con tus amigos. Solamente tenés que hacer un clic y poder compartirlo vía WhatsApp o como te guste, poder compartirlo con tu familia o tus amigos. Quiero leer ahora desde el capítulo 5 del libro de Romanos, desde el 1 hasta el 11, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Desde el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y continúa esta versión, y continúa todo esto que habla sobre la justificación, sobre el pecado, sobre la transgresión, por qué somos salvos. También dice la palabra de Dios, como dije hace un momento, que en realidad donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que si ahora somos salvos, en realidad, como decía en el libro de Efesios, somos salvos, dice, por fe, y somos salvos por gracia. Ahora, qué importante es tener en cuenta esto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, nosotros hemos notado muchas cosas en este tiempo. Personas que tienen problemas alrededor, en la tierra, personas que tienen problemas y no se consideran todavía parte de la salvación, luego de haber tenido experiencias con Dios, luego de haber recibido la gracia y el don de la vida, de la salvación, luego de haber tenido hermosos encuentros con Dios. Pero hay un problema de que muchas veces las personas, todos cometemos pecados, todos somos pecadores. Y hay algo que quiero destacar en esta noche. Porque nosotros pensamos que el día que nos arrepentimos y que reconocimos la gracia y el don de salvación en las aguas del bautismo con nuestro Dios, arrepintiéndonos, nosotros pensamos que ya cuando salimos de ahí, sí, nuestros pecados han sido lavados. Entonces ocurre que desestimamos, o más bien no tenemos en cuenta algunas cosas que son muy puntuales e importantes en nuestra vida como cristianos. Tendríamos que considerar, porque dice la Biblia, hay un pasaje, el pasaje clave que nosotros, los del nombre, siempre tenemos para aplicar con aquellos que no son del nombre. Nosotros decimos que, bueno, predicamos el libro de los Hechos y creemos que Jesucristo es el Señor y que estamos en la verdad. Pero si estamos en la verdad se ha manifestado en nosotros, el don de vida, la gracia de la salvación. Y esta verdad, esto que hemos recibido por revelación, por gracia de nuestro Dios, no es para castigar, ni tampoco para subyugarnos a nosotros mismos con el tema de la salvación. Porque el apóstol Pablo dice claramente, prosigo a la meta. Si nosotros miráramos en las Escrituras y miráramos nuestro entorno en la vida espiritual, aquellos hermanos y hermanas, si miráramos quién de nosotros, como dijo el Señor, puede tirar la primer piedra y acusar a alguien que está en pecado o que no es salvo o que pierde la salvación. ¿Quién de nosotros se atrevería, como dijo el Señor, ¿dónde están los que te acusaban?
ninguno hay. Bueno, yo tampoco te acuso. Ahora, con respecto al don de vida y a la salvación, yo voy a leer, voy a hacer un pequeño alto para no hacerlo tan largo y voy a continuar con respecto a el libro que nosotros siempre proclamamos y los versículos desde el libro, por ejemplo, el libro de los Hechos 2:38, donde habla precisamente del don. Y a partir de ahí vamos a dar algunas explicaciones y vamos a hablar sobre la seguridad de la salvación. ¿De dónde viene y de qué se trata? La voz de los elegidos.